21 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Vamos a arrancar con lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, pero antes contarles que hablaba con una persona muy experimentada en la Cámara de Diputados y me decían, si vos te pones a fijar, ayer jugaron todos. Me contó que Mauricio Macri llamó a Osvaldo Giordano, ¿se acuerdan que era el titular de la ANSES, que había sido echado porque Alejandra Torres había votado en contra de lo que había propuesto el gobierno, que era la ley de bases? Exacto. Bueno, esa era lo que decían, el argumento, la cuestión que decían desde Casa Rosada, que por eso echaban a Giordano, porque su compañera, su pareja, Ángela Torres, había votado en contra de la ley de medio. Ayer dicen que Macri llamó a Giordano y que le pidió si se podía bajar Alejandra Torres. Bueno, llamativamente se ausentó por COVID. ¿Por COVID? Alejandra Torres, sí, pero si el entre COVID, otras cosas. Pero ahora que estamos vacunados se transita sin inconvenientes. Bueno, parece que Macri llamó a Giordano y después de llamado, Alejandra Torres presentó en las redes sociales su argumento, que era ausencia por COVID. 1:45, Marcela Pagano no estaba todavía en la Cámara de Diputados. La llamaron y le dijeron: Marcela, tenés que venir ya, vení, tu voto es decisivo. Sobre la hora llegó Marcela Pagano, que por el embarazo no había ido. El gobierno pensaba que estaba holgado y ahí se empieza a dar cuenta de que no. Después finalmente termina teniendo una diferencia tranquila, pero en un momento se asustaron. Sí. Porque no sabían si todos estos movimientos que se estaban dando iban a resultar. Bueno, Pagano, vení, tu voto es decisivo, le dijeron. 1:45 la llamaron. Unos minutos antes de la votación llegó Marcela Pagano, que no iba a ir por su embarazo. Nacho Torres, por ejemplo, de Chubut, garantizó el voto de Ana Clara Romero a favor del veto y laburó para que Loma Ávila de Chubut se baje, pero no es del PRO, es del bloque de Pichetto. Bueno, sí. Loma Ávila no fue. El chubutense no estuvo presente. El gobernador Vidal puso uno para un lado y otro para otro. Y quedó bien con todos. Quedó bien con todos. Rovira, me dicen que laburó para que Arrúa, el que mencionabas vos, cambie. Estaba a favor de rechazar y ayer se abstuvo. El peronismo misionero. Presidente del peronismo misionero. Después me dijeron que Jaldo intervino bastante para que los tucumanos voten a favor del gobierno. Ayer alguien me decía también que había puesto un avión. Bueno, desde la gobernación desmintieron eso. Dijeron que los aviones, los dos que hay de la gobernación, estaban rotos y que viajaron en avión de línea. Pero más allá de este detalle, que es importante, lo más importante creo es que Jaldo laburó para que los suyos voten con el gobierno. Ávila, otro Ávila, de Unión por la Patria, estaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no apareció. Claro. Bueno, evidentemente Jalil le pegó un tubazo y terminó laburando ese voto. O sea, los gobernadores. A ver, yo veía un optimismo en la oposición, sí, y lo empecé a perder cuando sacamos acá a Paula Oliveto y después pegado a Lourdes Arrieta. Sí. Me empecé a dar cuenta para dónde iba la bocha. Las dos hablando de las negociaciones de los gobernadores, no me sorprende, pero sí Arrieta sí sorprendió. Sí, claro. Pero en su alocución y luego su votación. Sí. Pero digo, no me sorprende la rosca, sí me sorprende cómo se termina concretando, ¿no? Y alguien me dijo que más allá de que no se lograron los votos desde la oposición, sobre todo de Unión por la Patria, para voltear el veto, el que estuvo muy activo desde la sombra fue Sergio Tomás Massa en la jornada de ayer, laburando muchísimo para tratar de conseguir la victoria desde la oposición, victoria para decirlo de alguna manera, porque en realidad que se sostenga la ley y que haya fondos para las universidades. Exactamente. Bueno, ahora sí empezamos con el repaso. Tenía esta información, la quería compartir con ustedes. Hubo una exfuncionaria de Massa, creo que secretaria de Minería, que votó a favor del veto. Tal vez se desmarcó, claro, pasaron tantas cosas desde el año que pasado a que tal vez votó por su cuenta. Sí, es cierto, ya te digo quién era, que eso también tuvo que ver con el gobernador, ¿no? De su provincia, de la diputada. Ya te digo quién era.
está bien la marca que haces porque fue uno de los temas también llamativos. Fernanda Ávila, es la de UP. Ávila, sí, es verdad. Que responde a Jalil. Sí. Ayer me decían, no sabemos si responde directamente, ayer respondió al gobernador de Catamarca, que es Fernanda Ávila, de Unión por la Patria, se ausentó. Y por eso Unión por la Patria aportó 98 de los 99, pero es como decías, fue secretaria de Energía durante el gobierno anterior y respondía al masismo en ese sentido. Vamos a arrancar escuchando a Facundo Manes diciendo que el presidente Javier Milei atrasa, entre otras cosas. El presidente Milei atrasa. Él habla todo el día de economía, y la economía del siglo XXI es la educación. Los países desarrollados y los países que quieren desarrollarse están compitiendo en realidad por los sistemas científicos, educativos, tecnológicos. Milei está en contra de la educación pública, que es un derecho, está ahogando a los investigadores, está ahogando a los docentes que cobran por debajo de la línea de pobreza. Por eso estamos acá, es un día muy importante, es para ponerle un límite a un presidente que quiere llevar a la Argentina a 1888, cuando se gobernaba con una alianza oligarca conservadora, donde vivía el 15 o el 20% de la Argentina como una élite y el 80% quedaba afuera. Argentina tuvo una gran clase media, justamente por la educación pública. Bien, tuvo una gran clase media por la educación pública, fue contundente Facundo Manes en cada vez que tuvo contacto con la prensa y también en su discurso adentro. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Pichetto, para mí uno de los mejores discursos también, hay que decirlo, más allá de las diferencias que uno puede llegar a tener ideológicamente. Últimamente el gobierno termina haciendo que referentes que por ahí a mucha gente no les agrada porque están más cercanos al progresismo, al kirchnerismo, al peronismo, a la izquierda inclusive, terminan no coincidiendo con Pichetto, y en este caso y últimamente en jubilaciones y en universidades parece que las posiciones están más cercas cuando Javier Milei se interpone ante las necesidades del pueblo. 014. En realidad lo que hay es una apuesta a la confrontación, a consolidar el conflicto como único eje, a tratar de ganar batallas que en el fondo pierden, porque lo que acaban de hacer es consolidar el partido de la minoría, presidente. Acaban de consolidar el partido del bloqueo y de la minoría. Y la verdad que eso no es un escenario que pueda llegar a interesar a los inversores y a mirar la Argentina con cierto interés. La pobreza también, más allá de algunas variables económicas, tiene que ver con las variables institucionales. Con la debilidad institucional tiene que ver la pobreza. No va a venir ninguna inversión si se demuestra que hay fragilidad institucional. Y si el gobierno no consolida una mayoría para poder gobernar. Mirar las elecciones de medio tiempo es un horizonte demasiado lejano. Y además están perdiendo electorado duro que tenía la Libertad Avanza, fundamentalmente los jóvenes, que son los que fueron más vitales en términos de la definición del balotaje. Y han perdido también un sector muy importante que estaba enrolado en las filas del PRO, que tenía que ver con los jubilados, especialmente de los centros urbanos. Viene contundente Pichetto contestándole un poco a Finocchiaro, que hablaba de el veto. Si el veto no se sostenía era una mala señal para los mercados. Pichetto le está diciendo: estás armando y consolidando el partido de la minoría, no puedes pensar en las elecciones ya de medio término, y los mercados no están viendo esto como una fortaleza del gobierno, porque estás consolidando en minoría, necesitas verte consolidado con el resto de las fuerzas, no solamente con el PRO y 4, 5, 10 peronistas más que anden dando vuelta a favor de este gobierno. Y me parece contundente también lo que decía del núcleo duro de los jubilados del PRO, que estaban con Javier Milei, que a partir de lo que fue el veto a la mejora para los jubilados perdieron esa parte del núcleo duro, y por otro lado la de los jóvenes que están referenciados en Javier Milei, que van a la universidad pública. Vamos a escuchar a Cecilia Moro hablar de los radicales con peluca, que son los que votaron con Javier Milei. No sean hipócritas. Estamos orgullosos de nuestros dirigentes que marcharon, de nuestros gobernadores que marcharon como militantes políticos, porque no se olvidaron de dónde venían
Y ahí estaba Kicillof, y ahí estaba Quintela, y ahí estaba Silioto, y ahí estaban los militantes que reclamaban, como siempre, la educación pública y de calidad. No lo pueden hacer, ni lo van a poder hacer nunca más. Están también aquellos que hoy se sienten orgullosos de ser los radicales con peluca. En aquel momento fueron los radicales de la reforma del 18, los radicales de Setúbal, que definían la contradicción fundamental como el pueblo y el antipueblo. Y hoy llevan vino a los asados de Olivos. Bueno, claro, un mensaje para Campero, ¿no? Que Sí. llevó el vino a el asado y también un mensaje a los gobernadores peronistas. Vamos a escuchar ahora a Finocchiaro, que hablaba de esto del mercado, ¿no? De la reacción del mismo y lo que le respondía Pichetto. Este fue el discurso del ex ministro de Educación de Mauricio Macri. Con los matices que yo tengo con este gobierno, si en una disputa de poder yo tengo que elegir... Silencio, por favor, ha sido aludido. Entre votar con el populismo que ha dejado el efecto devastador de una guerra en la República Argentina, o un gobierno que me habla de prosperidad, de libertad y de hacer grande Argentina de vuelta, señor presidente, yo me corto la mano antes de votar con el kirchnerismo. Muchas gracias. Bien, vamos guarda. a escuchar ahora a... Che, se olvidaron de la toma de deuda de Macri, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué sí. bien manejado comunicacionalmente. La gente finge demencia. Pasa que prometés cortarte el brazo como Milei si pones impuestos, o ahora si votás con el kirchnerismo y estás muy jugado, porque después Sí, tenés sí. que cortarte la mano. Vamos a escuchar a Finocchiaro, después lo pude interceptar unos segundos cuando salía del Congreso. Finocchiaro, del PRO, quien dijo que se cortaba la mano antes de votar con el kirchnerismo. En vez de votar con el kirchnerismo. Yo dije que en una disputa de poder, donde si el veto presidencial no pasaba, iba a ser una muy mala señal para los mercados, yo me cortaba la mano. No dije solamente eso, sacado de contexto. Disputa de poder, en una disputa de poder. Disputa de poder, porque si esto no pasaba, mañana caían los bonos, caían las acciones, subía el dólar y subía el riesgo ¿Qué país. mensaje le da a los estudiantes pensando en el mensaje de los mercados? A los estudiantes, ¿qué mensaje le da? Sí, lo que pasa es que si no hay inversores externos y no llegan inversiones, ¿Pero qué no va a mensaje haber le da? ni educación pública, ni salud pública. Necesitamos que crezca el sector privado para que justamente nuestros estudiantes y nuestras universidades puedan tener más recursos. Los recursos no salen emitiendo, porque si vos emitís moneda para pagar esto, lo único que vas a conseguir es que cada vez estén más atrasados los salarios. Bien, lo que hablaba Finocchiaro aquí a la salida del Congreso, le costaba dar un mensaje hacia los estudiantes. Vuelve a hablar del mensaje a los mercados. Es profesor, ¿eh? Es Sí, profesor universitario. Sí, uno de los 33 que votaron en contra. Vamos a escucharlo ahora en el 2019, hablando de universidades. Esto decía Finocchiaro: señor presidente Alberto Fernández. Esto lo tuiteó Roberto Navarro. Este tuit lo tuiteó Roberto Navarro y era de Alejandro Finocchiaro. Ahí me acordé. Dice: señor presidente Alberto Fernández, las universidades no pueden seguir funcionando con el presupuesto previsto para el año 2019 sin actualización por inflación. Bueno, ahora lo que está justamente pasando es que no se está actualizando por inflación el presupuesto. Lo contaba ayer el vicepresidente de la FUA, que estaban y que habían perdido un 27% del poder adquisitivo en el año. Vamos a escuchar ahora a... en realidad les voy a leer un tuit de Horacio Rodríguez Larreta, que a través de Álvaro González manifestó su postura también en el Congreso. Álvaro González, alguien muy cercano a Horacio Rodríguez Larreta, del PRO, votó en contra del veto, y otro del PRO que votó en contra fue Baldassi. A favor de la educación y la universidad pública, hoy y siempre, no al veto, dice Horacio Rodríguez Larreta. Los Penato justifica el acompañamiento al veto de Javier Milei de la siguiente manera. La respuesta no puede ser destruir lo que funciona mal. La respuesta es gestionar para arreglarlo. Y cuando demos ese debate vamos a tener que preguntarnos si nosotros, los Disculpe, liberados... diputada, por favor, diputado Almirón Zapata, está hablando la diputada Los Penato.
Y cuando hagamos ese debate real, el debate real que hay que dar sobre la universidad y sobre cómo la financiamos, vamos a tener que preguntarnos si nosotros, los egresados de la universidad pública, a los que nos fue bien, los que tenemos un trabajo formal, no deberíamos tener un mecanismo para devolver, aunque sea una parte de todo aquello que nos dio la universidad. ¿Y devolverla para qué? Por ejemplo, para financiar becas, para esos 9 de cada 10 que no logran acceder a la universidad tengan una chance mayor, porque ¿saben qué? No alcanza con que sea gratis el acceso. Los libros no son gratis, el transporte no es gratis, la comida no es gratis y las horas que no podés trabajar para ir a la universidad tampoco son gratis. Cuando hagamos ese debate vamos a tener que preguntarnos cómo fomentamos la inscripción en carreras estratégicas que necesita la Argentina. Bueno, pero los debates se pueden dar y vos lo que estás acá votando es en contra del presupuesto. Eluden el tema, digo, no está en debate el tema de las becas para cada uno de los estudiantes o el material para poder estudiar o tal vez el subsidio para el transporte. Se estaba debatiendo otra cosa. Digo, porque la misma Los Penato había publicado tiempo atrás, creo que 2021, una imagen diciendo orgullosa egresada de la UBA. Por los 200 años. Bien, ahí la tenemos. Archivo de Los Penato en el 2021. No sé si es video o tweet. Ahí está. Ese es el que vos decías, Luis. Sí. Soy hija de la universidad pública. Gran parte de mi progreso profesional se lo debo a mis padres y a la UBA, dice Los Penato, orgullosa de lo que pasaba en ese momento. Ser la primera universitaria de mi familia es mi mayor orgullo. Quiero que todos tengan esa oportunidad. UBA 200, creo que era cuando cumplía años. 200 años. Hubo un evento muy importante. Orgullo UBA, decía Los ¿Le podemos Penato. pedir una cosa encarecidamente? Además tiene muy buen tino y vas a saber tomar este comentario con cariño. Sí. Que si le pasa un dinero para ayudar seguramente a sus padres, que no se lo quite la señora Los Penato, porque ya que votó en contra del presupuesto universitario. Hasta ayer, antes de ayer a la noche, hablaba con colegas que tienen mucho vínculo con el PRO y me decían que ellos la ponían en duda hasta último momento. Después finalmente bancó el veto de Javier Milei. Hay que prestar atención también a los discursos, muchas veces no se relacionan con lo que termina siendo el voto de Los Penato, porque hay mucha gente que por ahí puede coincidir con lo que dice. Claro, pero votó distinto. Pero votó distinto. Y además, esta recomposición es de ahora a fin de año. Sí. Se debatía la del retroactivo abril, pero es un 0,14 el PBI, es un dinero chico para tanta disputa, ¿no? Pero bueno. Bueno, parecía que no todos los diputados con peluca, como le dicen a los radicales que votaron con Javier Milei, iban a volver a hacer lo que habían hecho con los jubilados. Después se fue confirmando que sí, que solamente uno no iba a ir en esa dirección. Sobre esto, después de el acompañamiento de los 4 radicales a Javier Milei, Lustó manifestó su opinión. Otros radicales, amén de los 35 del PRO, de algunos del PJ, que ya en la oportunidad anterior habían votado en contra de los jubilados dando vuelta a su voto. Y nosotros dijimos, yo lo dije, que es por prebendas, ¿sí? O por comodidad con el gobierno nacional, por promesas del gobierno nacional. Y creo que hoy, que esos mismos diputados, algunos volvieron a votar en contra, es decir, votaron en contra de las universidades y a favor del veto, o se ausentaron, o se abstuvieron, lo que demuestra es efectivamente que están en otro espacio político, están con el gobierno nacional. Y yo creo que tal como hizo la Convención Nacional, esta es mi opinión personal, porque ustedes saben que en el radicalismo las decisiones se toman en cuerpos colegiados, pero mi opinión personal, como presidente del partido, es que esos 4 diputados que 2 veces votaron en contra de lo que el partido en su plataforma les indicó, no tienen que estar más en el radicalismo. Bueno, contundente Martín Lustó como presidente del partido. Veremos si finalmente los terminan expulsando estos radicales que votan con Javier Milei y evidentemente no generan orgullo dentro de la mayoría del radicalismo. Hasta de Loredo, che. Sí. Votó en contra de Javier Milei. No. Más allá de que le costó. Ayer alguien me decía... No se cortó la mano, ¿no? Ayer alguien me decía, de Loredo quería ser candidato el año que viene para Javier Milei en Córdoba. Me parece que lo bajaron. Pero no va a ser. Y bueno, después de esto... O tal vez lo bajaron antes y por eso votó en contra. Y bueno, no pasa que no podía volver a la casa. Después, ¿te acordás cuando fue la movilización a favor de las universidades y lo criticaban? 7:41 de la mañana, estas han sido las principales voces de las últimas 24 horas. Seguimos hasta las 9. Siempre hay algo dando vueltas por tu cabeza.